Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy traemos un tema que, aunque muchos miran hacia Ucrania, este tema podría cambiar radicalmente la geopolítica mundial, la creciente tensión entre Irán, Israel y Occidente. Europa ha decidido reactivar sanciones contra Irán bajo el argumento de que está violando el acuerdo nuclear de 2015, mientras que Teherán acusa a Occidente de ser quien realmente incumplió. En medio de todo esto, Estados Unidos, ahora con Trump, e Israel, que parece decidido a no dejar pasar la oportunidad de actuar militarmente. La pregunta es, ¿estamos a las puertas de una nueva guerra en Medio Oriente? ¿Más larga y peligrosa que la que hace apenas unos meses? Hoy es viernes 30 de agosto de 2025 y hay noticias preocupantes, muy preocupantes sobre la posición de las potencias occidentales frente a Irán. Todo indica que podríamos ver pronto un nuevo enfrentamiento entre Irán e Israel. Ayer, o antes de ayer, por decirlo así, antes de ayer, Reino Unido, Francia y Alemania anunciaron que consideran a Irán en incumplimiento del Plan de Acción Integral Conjunto, la JCPOA por sus iniciales, firmado en el 2015. Con ese argumento reclaman que se reactiven automáticamente el snapback, las sanciones que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas había impuesto hace más de 2 décadas y que fueron parcialmente levantadas gracias a este acuerdo, gracias a dicho acuerdo. Según lo anunciado, estas sanciones volverían a entrar en vigor dentro de 30 días, probablemente tras una reunión del Consejo de Seguridad que quizás se celebre en octubre. Se ha informado también de contactos diplomáticos. El canciller británico David Lammy sostuvo conversaciones con el ministro de Exteriores iraní Araghchi, y se dice que el motivo principal para declarar a Irán en violación de la JCPOA es su negativa a permitir que el Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA por sus iniciales, retome inspecciones en sus instalaciones nucleares. De esto ya hemos hablado en varias ocasiones aquí en De qué hablan. Lo ocurrido en realidad es lo siguiente. Si tomamos nota de vuelta, Irán se reunió con la OIEA, pero dejó claro que después de la guerra de 12 días no permitiría un acceso pleno. Los iraníes acusan al director del organismo, Rafael Grossi, de actuar de forma inapropiada al compartir información con Estados Unidos e Israel, lo que habría facilitado los ataques contra las plantas de enriquecimiento y posiblemente identificado científicos iraníes vinculados al programa, el cual fueron asesinados. Además, Irán reprocha a la OIEA no haber condenado los ataques contra instalaciones que, según Teherán, eran de uso pacífico, en clara violación del Tratado de No Proliferación Nuclear. Ahora bien, tras esa reunión, los iraníes reiteraron su negativa a dar accesos a sitios como Fordow y Natanz, aunque sí permitieron la inspección de la central de Bushehr, ampliamente reconocida como un proyecto civil desarrollado con Rusia. O sea que acceso sí tiene esta organización a Irán. La OEA se declaró insatisfecho y ahora sostiene que Irán está incumpliendo con sus compromisos bajo el acuerdo nuclear. Lo que pasa es que el respeto merece respeto también, ¿no? Por su parte, Teherán acusa a los europeos de ser ellos quienes violan la JCPOA. Y aquí aparece lo paradójico. Uno de los actores principales del acuerdo es Estados Unidos, que lo abandonó en el 2018, durante el mandato de Donald Trump, imponiendo sanciones todavía mucho más duras que las del Consejo de Seguridad. La administración Biden, que llegó al poder en 2020, prometiendo regresar al acuerdo, nunca lo hizo, pese a las prolongadas negociaciones con Irán. Puro wiri. La administración Biden, como les digo, aunque prometió volver al acuerdo nuclear, en realidad planteó nuevas exigencias. Quería reescribir los términos de la JCPOA,
limitando no solo el programa nuclear, sino también la política exterior de Irán y el desarrollo de sus programas de misiles balísticos. Teherán rechazó esas condiciones. Desde 2018, Estados Unidos ya no forma parte de este acuerdo. Durante el gobierno de Biden, las sanciones de la era Trump no fueron eliminadas, aunque su aplicación fue algo más flexible. Sin embargo, con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el régimen de sanciones volvió prácticamente en su totalidad, salvo una excepción, que se le ha permitido que China siga comprando petróleo iraní. Y eso ha resultado de la guerra económica, ¿no? Solo digo. El panorama actual es paradójico. Los europeos exigen a Irán que cumpla un acuerdo del cual la otra parte clave, Estados Unidos, se retiró hace años. Es que, ¿qué lógica tiene todo esto? Para Irán, esto es un absurdo. Y creo que para todos, con 3 dedos de frente, consideran que esto es un total absurdo. Porque además acusa a las potencias europeas de violar también la JCPOA. Según Teherán, al alinearse con Washington y aplicar las sanciones estadounidenses, Europa también ha incumplido el pacto, por lo que carece de autoridad para señalar a Irán o activar el snapback de sanciones. Más allá de las discusiones legales, que probablemente nunca tendrán una resolución formal, lo que Irán sostiene es que la decisión europea de hace 2 días es ilegal. Y yo diría que conviene repasar el trasfondo, hacer un pequeño viaje al pasado. De hecho, yo tengo un video exclusivamente solo a esta parte de la historia del enriquecimiento nuclear de Irán. Si les interesa, les voy a poner el enlace arriba y en la descripción. En el 2015 se firmó el JCPOA y durante los 3 años siguientes Irán cumplió con sus compromisos, algo reconocido internacionalmente. Estados Unidos había dado a entender que si Irán respetaba el acuerdo, levantaría las sanciones. Pero ni siquiera la administración Obama retiró todas las restricciones. En el 2018, bajo Trump, Washington abandonó el pacto y aplicó sanciones todavía más duras, contrarias al espíritu del acuerdo, intentando luego renegociar los términos con apoyo europeo. Pero los iraníes siguieron respetando el acuerdo. Hace unos meses, en medio de contactos renovados entre Teherán y Washington, Irán reanudó su programa de enriquecimiento nuclear, superando los límites fijados por el acuerdo y llegando a niveles del 60%. Yo mismo he cuestionado la lógica de esa decisión, que en términos diplomáticos pues, se podría llamar un error. Pero también, como les explico en el video que les dejo en la descripción, hay una razón detrás de todo esto. Irán siempre siguió cumpliendo con los acuerdos y fue el colectivo occidental que siempre los puñalaron por la espalda. Y en respuesta a esto, Irán fue incrementando su enriquecimiento. No fue un 60% de un golpe, fue paulatino. Fue cada vez que se le daba una estacada a Irán, Irán enriquecía más. O sea, un trabajo de inercia diplomática, yo lo llamaría de esa manera. Aún así, con Trump ya de regreso en la Casa Blanca, Estados Unidos e Irán volvieron a sentarse a negociar. Hubo varias reuniones directas entre el ministro iraní Araghchi y el enviado estadounidense Steve Witkoff, que parecían avanzar positivamente. Circularon además rumores, incluso confirmados parcialmente por Moscú, que Rusia buscaba desempeñar un papel mediador. Y de hecho, ahora con las consecuencias, pues tenemos la seguridad de que Moscú estaba involucrado como mediador. Y así estaban las cosas hasta junio de este año. Cuando Estados Unidos e Irán estaban a punto de reanudar sus encuentros, Israel lanzó un ataque directo contra Irán. No se trató solo de golpear instalaciones de enriquecimiento nuclear, pero también fueron asesinados unos 20 científicos iraníes vinculados al programa, en un intento sistemático de eliminar además a parte de la cúpula política y militar del país.
Según Teherán, y con bastante fundamento, Israel habría obtenido datos de localización a partir de información filtrada por la OEA, que habría pasado a manos de Estados Unidos y de otros países occidentales. De hecho, Washington, con esos datos en su poder, también atacó instalaciones nucleares en Fordo, Natanz e Isfahan, sin que el OEA mostrara objeciones serias. Es que nunca lo denunció también. Hasta la fecha no lo ha denunciado. Esto dio lugar a una guerra de 12 días. Finalmente, fue Israel, sometido a intensos bombardeos con misiles iraníes, quien buscó un alto al fuego, alcanzándose un cese de hostilidades frágil que se mantiene desde entonces. En este panorama, resulta difícil aceptar con seriedad que ahora se pretenda señalar a Irán como el principal violador de la JCPOA para justificar el restablecimiento de sanciones en octubre. Es cierto que Irán quizás ha incumplido en varios puntos del acuerdo, ha enriquecido uranio más allá de los niveles permitidos y niega a la OEA el acceso a sus instalaciones, pero también lo hace tras una cadena de provocaciones extremas, como yo lo he explicado en varias ocasiones aquí en De Qué Hablan. Ahora bien, dejando eso de lado, cabe preguntarse, ¿qué se busca realmente con este snapback de sanciones del Consejo en este momento? Las medidas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que datan de hace más de 2 décadas, ya fueron superadas por las sanciones unilaterales mucho más duras impuestas por Estados Unidos y que Europa está apoyando o ha apoyado. Reinstalar o reinstaurar formalmente esas sanciones, ¿qué va a añadir a la presión que Irán ya enfrenta? Rusia y China han rechazado con firmeza esta decisión europea, calificándola de una escalada provocadora en un momento de alta tensión. Según Moscú y Pekín, esto destruye cualquier posibilidad de volver a un marco de negociación que permita limitar pacíficamente el programa nuclear iraní. Es que definitivamente los europeos se han convertido en unos warmongers, en unos belicistas. No les basta ver ya su pérdida en Ucrania ante sus propios ojos. En el siguiente video vamos a analizar las conclusiones del último ataque de Rusia a Ucrania. ¿Ya? Pero este video lo vamos a dedicar solamente a Irán. Esto lleva a una pregunta clave. Si europeos y estadounidenses saben perfectamente que ni Rusia ni China aplicarán estas sanciones, ¿por qué entonces impulsarlas ahora? La respuesta técnica parece estar en el calendario. Si el snapback no se activa antes de octubre, las sanciones habrían caducado y no existiría ya un mecanismo legal alguno para restablecerlas en el futuro. ¿Me explico? En un primer nivel, esta decisión parece ser un modo de preservar la herramienta de sanciones contra Irán, garantizando que no se expiren en octubre. Recuerdo que cuando comenzaron a circular rumores sobre posibles ataques israelíes el año pasado, una de las principales preocupaciones de Tel Aviv era precisamente que si no se hacía nada, las sanciones de las Naciones Unidas caducarían y no habría forma de reactivarlas. Ese es, sin duda, en mi opinión, el verdadero motivo. Pero existe otro aún más importante. Los sectores más duros de Israel y de la administración Trump, incluido en ocasiones el propio presidente, ya tienen ahora el argumento que buscaban, que Irán está desarrollando un programa de enriquecimiento nuclear en violación de las resoluciones previas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de la JCPOA y el Tratado de No Proliferación Nuclear. Ese discurso va a ser repetido sin descanso en Israel, Europa y Estados Unidos. Ojo, pongan atención a todos los noticieros del abecedario, porque este va a ser su nuevo cantar en los medios y en los think tanks y los programas políticos, alimentando una creciente presión a favor de un ataque contra Irán. Véanlo venir. Pongan atención a esto que va a suceder, porque esto va a suceder así.
ya han empezado con esto, tiene una continuación. Y la continuación va a ser la mediática. ¿Y todo para qué? Para preparar el terreno para ese escenario. Las nubes de guerra en Medio Oriente se acumulan. Hace poco, el asesor de Seguridad Nacional y el ministro de Defensa de Irán viajaron a Moscú, donde sostuvieron reuniones de alto nivel con Vladimir Putin. Además, se espera que el presidente iraní Pezeshkian, ¿sí?, participe en la cumbre de Tianshan en cuestión de días, donde seguramente tendrá encuentros con Xi Jinping, como con Putin. Irán, por su parte, ya ha formado un nuevo Consejo de Defensa, en los hechos de un consejo de guerra, para preparar al país ante una posible reanudación del conflicto. Según informes, Teherán está trabajando seriamente con Rusia para desarrollar un sistema de defensa aérea, aunque pasarán muchos meses, quizás años, antes de que este sea plenamente operativo. Esto deja abierta una ventana de tiempo que tanto Israel como Estados Unidos podrían aprovechar para lanzar un ataque. ¿Se han puesto ustedes a pensar en esto? No, claro que por supuesto lo primero que van a decir, Rusia no está ayudando a Irán. No. El desarrollo, la instalación de estos componentes de defensa aérea no se instalan como conectar una computadora, no, es algo que requiere proyección. Fuentes rusas señalan además que Moscú busca mecanismos para proporcionar a Irán un sistema de alerta temprana ante ataques israelíes o estadounidenses. Sin embargo, esos proyectos no estarán listos antes de la segunda mitad del próximo año. Esto también requiere tiempo. En conclusión, existe una ventana de oportunidad militar que Israel y Estados Unidos podrían usar y, en mi opinión, van a usar. Mi convicción es que después de las decisiones de las últimas 48 horas, 24 horas, se ha transformado casi en certeza. Es que un nuevo conflicto con Irán se aproxima. Así que debemos prepararnos para una guerra renovada entre Israel y posiblemente también Estados Unidos e Irán en este otoño. Esta vez, sin embargo, no será un enfrentamiento breve, de 12 días. Yo considero que este ataque va a ser aún más fuerte, porque considero que Irán va a estar mejor preparado y que la confrontación será más prolongada y va a ser mucho más difícil de contener. Las partes estarán más comprometidas en llevarlas hasta el final. Y habrá que ver cómo se desarrolla y cuál va a ser su desenlace. En cualquier caso, si estalla este conflicto y Estados Unidos se involucra directamente, el nivel de crisis en el sistema internacional será extremo, con efectos potencialmente devastadores para la economía global. Lo cierto es que los hechos recientes, la reactivación de sanciones, los ataques previos a instalaciones nucleares iraníes, el papel de Rusia y China respaldando a Teherán y el endurecimiento de la posición israelí parecen, en mi opinión, preparar el terreno para un nuevo conflicto a gran escala. Y esta vez, como repito, podría ser diferente. Más prolongado, más intenso y consecuencias que trascienden la región. Un enfrentamiento que, de darse, no solo afectará a la estabilidad del Medio Oriente, sino que también podría desatar una crisis global con fuertes impactos en la economía mundial. Y ahora le pregunto yo a ustedes, ¿creen que Israel y Estados Unidos realmente darán el paso hacia un ataque mayor contra Irán? ¿O piensan que Rusia y China lograrán frenar esa escalada con su apoyo a Teherán? O más bien, ¿estamos viendo el preludio de una guerra regional o de algo más grande? Así que la historia nos demuestra que muchas veces las guerras no estallan por accidente, sino porque ciertas decisiones políticas se van construyendo el camino inevitable hacia ellas. Quizás este sea uno de esos momentos. Y les digo una cosa,
entenderlo y debatirlo hoy es clave para no sorprendernos mañana. Y por eso es que aquí en De qué hablan, estamos analizando esto desde este momento. El análisis que tenemos de este conflicto con Irán, si les ha parecido, si es de su agrado, pues denle me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse y cuéntenos de dónde nos ven, de dónde nos visitan. Y como siempre digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta el próximo episodio, más tarde, de qué hablan.